Pues damos la bienvenida ya a Joaquín Lomba, como les decía, coordinador de la PAU, de la prueba de acceso a la universidad, en la Universidad de Murcia. Buenos días, Joaquín, bienvenido. Hola, buenos días. A los estudios de Onda Regional. Muchos, no sé si también muchos nervios. Estamos hablando de los nervios, de los dos momentos de cierta angustia, de ansiedad de los estudiantes, pero no sé si en el lado de los profesores también os pasa eso, ¿no? A la hora de dar los últimos retoques a las pruebas que comienzan mañana, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos, los que organizamos esto, llevamos nuestra tensión, pero esa es consustancial, eso pasa siempre, ¿no? Aquí, porque siempre se producen bajas de última hora, situaciones imprevistas, son casi 500 profesores, entonces 500 docentes pues hay de todo, gente que se le pone a alguien malo a última hora. Esta mañana me ha llamado una que está ahí en un instituto en las Azores y resulta que le han cancelado el vuelo y se ha quedado allí con todos sus alumnos de Erasmus o no sé qué allí y no puede venir. Entonces, ese tipo de cosas que hay que sustituir a última hora y eso genera tensión. Pero bueno, la tensión es de los estudiantes que están muy pendientes de la PAU. Apurando las últimas horas. Comentábamos en la tertulia, Joaquín, si todo tiene un sentido, ¿no? Hasta yéndonos un poco de la prueba en sí, ¿no? El estar prácticamente 2 años en el bachillerato, sobre todo el último curso, ¿no? Ya pensando en esta prueba. El segundo de bachillerato ya es la preparación para la prueba de la PAU. No sé si no sé cómo lo ves, qué reflexión haces al respecto, porque ya los estudiantes, los chicos, las chicas están pensando en la nota de corte, en si van a llegar a no sé qué, a ver, no sé. Es verdad que se ha pervertido un poco, porque claro, antes tú tenías el BUP y el COU. Entonces es verdad que tú hacías el BUP, pero no ibas a la universidad. Nosotros dos somos de esa época. Y claro, ya el que iba al COU, que era un solo año, ya sabías lo que había. Eso era preparación a la PAU. Pero ahora, pues coincide la obtención del título, de 2 años, bachillerato entero, con el acceso a la universidad. Con lo cual, pues esa mancha que era del COU se extiende a los 2 cursos. Entonces, le genera mucha tensión, porque le está generando tensión a estudiantes de 15 años. Porque empiezan con 15 años hasta los 17, entonces un nivel de presión alto. ¿Eso qué pasa? Porque se extiende como una mancha de aceite. Se extiende entre los compañeros, se extiende entre los profesores. Tengo docentes que dicen, madre mía, segundo bachillerato. No quiero darlo porque hay mucha presión. Y se extiende entre las familias. Entonces eso yo creo que objetivamente no es bueno. No es bueno porque no vienen muy preparados académicamente, vienen preparados, pero no vienen en condiciones anímicas. Eso es la parte mala. Habría que hacer cierta, no sé si cierta terapia de racionalidad, porque luego las pruebas se acaban con unos aprobados de unos porcentajes altísimos, siempre están por encima del 90 y, claro, corrígeme, pero 94, 95%. Pero eso es normal, porque finalmente la selectividad, o sea, las PAU finalmente no sirven para decir, oye, lo que has hecho en bachillerato está bien. Eso ya lo saben, ya tienen el título. Y es más difícil sacar bachillerato que sacar la PAU. Luego, lógicamente, aprueban todos. Acaban de aprobar el bachillerato, pues casi todos aprueban. Realmente la PAU lo que hace es ordenar a la gente. Entonces las ordenas con un criterio común a nivel de distrito. Es decir, tú puedes tener profesores que sean más duros, menos duros, más pejigueros, menos pejigueros, exámenes más fáciles, más difíciles, pero en esta ocasión todos, los 8.000 casi, vais a tener el mismo examen. Y eso sirve para ordenar. Realmente cuando tú te coges los resultados finales, pues no hay grandes saltos. Es decir, el que es de 9, pues mantiene si está en el puesto 15 en su clase, pues estará más o menos en ese puesto a nivel general. Puede haber fallos, claro. Te puedes equivocar, te puedes bloquear. Te puedes quedar en blanco. Mira, yo hice cuando hice la selectividad, yo tenía un 10 en matemáticas. Y en la selectividad, entonces saqué un 0,5 en esa asignatura. Me bloqueé completamente me bloqueé. Bueno, pero no es lo general que pasa. No es lo general, no, y además no hay que preocuparse, hay que estar tranquilo, pero yo creo que tranquilidad, porque saben mucho más de lo que ellos creen, los exámenes no son complicados, y lo que más le presiona es ese nervio. Entonces, si están tranquilos, no hay problema y lo harán bien. A los exámenes vamos, Joaquín. ¿Qué cambios hay este año? Bueno, el cambio fundamental que se produjo en septiembre es que nos pusimos de acuerdo todos los distritos universitarios para que la estructura de los exámenes fuera similar. Es decir, ¿qué significa la estructura?
Pues antes podía ocurrir que el examen de lengua aquí tuviera 4 bloques y en Valencia tuviera 2 y en Andalucía tuviera 6, me lo estoy inventando. Entonces, se han puesto de acuerdo para que eso significa coger a los 17 coordinadores de lengua, de historia, de filosofía, de matemáticas, de hasta 32 materias. Se han estado reuniendo durante un año. Eso fue auspiciado por la CRUE, la Conferencia de Rectores, y han conseguido un modelo común. ¿Ese modelo común qué significa? Pues que pues en una materia determinada, en todos sitios, tendrá esa misma estructura. Por ejemplo, 3 bloques, me lo estoy inventando. 3 bloques. Y el primer bloque valdrá entre tanto y tanto, con ciertos márgenes. No vamos a nivel de contenido, porque los programas son competencia autonómica, entonces son diferentes. Son diferentes porque los territorios son distintos. Entonces hay una parte común que establece el Estado, decir, oye, en historia de España es esto, pero es verdad que luego pues se puede intensificar una parte y otra, lo cual tiene su lógica. Es decir, que a veces dices, pues es normal que en Andalucía al andaluz se explique con más intensidad que en Asturias, por ejemplo. Tiene su sentido. No sé, había leído como que las pruebas, como había un nuevo formato o que se iba a, corrígeme, se iba a ponderar de otra forma menos memorística y más de desarrollo en las preguntas. No sé, explícanoslo, José. Eso se empezó ya no este año, sino el año anterior. Sí. Eso es la novedad de este año, es la que te acabo de comentar. Sí. Y esto de los exámenes competenciales que se llama, empezó hace, no este curso, sino el curso anterior. Y eso es consecuencia del cambio legislativo. ¿Y eso en qué consiste? Pues consiste en intentar evitar que sea memorístico. Eso, dependiendo de la materia, es más fácil o más difícil. En matemáticas es sencillísimo, sencillísimo. En historia es menos sencillo. Entonces, ¿esto qué significa? Pues, hombre, en vez de preguntar, pues Felipe II, pues te pongo un texto, te hago un comentario, y a propósito de esto, coméntame esta cuestión. O relacióname esto con lo otro. O aplica, yo qué sé, aplica el pensamiento de no sé qué filósofo a esta situación, ¿no? Ese tipo de cosas. O, por ejemplo, siempre se dice en química, ¿no? En vez de poner dado Ca2 más H2 no sé qué igual a tal, pues entonces plantea, dice, oye, si tengo un bote de leche y voy no sé qué. Es decir, que lo vean como más real. Menos teórico, sí. Más. Eso se llama competencial. Entonces esa competencialidad pues se va metiendo en todos los exámenes. Ha habido mucho ruido informativo también, Joaquín, con el tema de las vigilancias de las tecnologías antifraude. Los pinganillos, los teléfonos, los relojes que también ya últimamente facilitan información. Todos los años tenemos algo nuevo. Pero eso no es novedad. Es decir, que a mí me han llamado muchos periódicos, muchos periodistas con esta historia. No digo, realmente no ha pasado nada que no ocurriera el año pasado. Pero habéis colocado, no sé, inhibidores nuevos. A ver, inhibidores no están prohibidos por ley, no en la selectividad, sino en todos sitios, ¿no? Porque interfieren por gente que lleve marcapasos, gente que lleve bombas de insulina, es decir, montones de cosas que no, y además nos impediría comunicarnos a nosotros, que necesitamos estar comunicados. Eso la ley lo prohíbe. Entonces sí que hay detectores de frecuencia, podemos detectar redes que estén abiertas, no abiertas. Un poco tenemos que no perder la cabeza. Vamos a ver, cuando no existían tecnologías electrónicas, por decirlo así, cuando eran solo chuletas, nadie cacheaba a los estudiantes. Pero ni en la selectividad, ni en una oposición, no se cacheaba, no lo desnudabas al hombre y lo cacheabas de arriba abajo. ¿Qué hacías? Ejercer presión. Ejercer presión es dificultar. Entonces esto es lo mismo. Nosotros, pues cada vez surgen cosas nuevas y nosotros pues lo que hacemos es ejercer más presión. Da lástima que se convierta en tema, yo lo entiendo, pero da lástima, porque es como cuando tú estás en la autovía, alguien te adelanta por la derecha. ¿Qué porcentaje? Mínimo. Entonces, no, da pena hacer caso a ese que adelanta por la derecha, lo está haciendo mal cuando la inmensa mayoría lo hacen bien y llegan bien, ¿no? Entonces, aquí es verdad que se juega mucho, y quien se copia, pues, está hablando de sí. Está hablando de sí, está hablando de la educación que ha recibido y está hablando de su escala de valores. Porque no es un examen normal. Es un examen donde tú le quitas la plaza a otro. Entonces, quitársela de esta manera, arruinar la vida del de al lado, de esta manera. Son esas malas artes. ¿No? Esos son malas artes. Como dices, son temas muy, muy puntuales, pero que, bueno, pues nos llaman la atención. La obsesión de las notas de corte. Sí.
es lo que preside estas pruebas. Tomaba algunas notas de lo que facilitaba la Universidad de Murcia respecto al curso 25-26. Estamos hablando de matemáticas, física, esa doble titulación es la que llevaba el año pasado, en este curso presente, mejor dicho, la nota de corte más alta, pero todo lo que tiene que ver con las ciencias de la salud, pues sigue teniendo las notas de corte muy altas. Tiene mucho tirón, sí. Y es un poco el objetivo que se fijan los estudiantes. Ya no es aprobar la selectividad, ¿no? Sí. Es decir, tengo que llegar al 12 y pico porque el año pasado la nota de corte de no sé qué estaba ahí. ¿Cómo? A ver, yo creo que yo siempre, todos los años doy ese consejo y conforme aumenta la presión, porque la gente se obsesiona con las notas, también se obsesiona con conseguir las cosas ya. Y a veces no se consigue ya. A veces hay gente que entra de primeras y gente que tiene que entrar de segundas. Es decir, tiene que volver a repetir una asignatura, igual este año no entra, pero el año que viene sí, tiene que afinar. El caso es que finalmente hay más presión. Entonces yo, el consejo que le doy a los estudiantes, yo creo que es buen consejo, el que yo he dado a mis hijos y me parece que es buen consejo, es que estén pendientes de hacer su examen, que no estén pendientes de la nota. Es decir, el que quiere entrar en ese doble título, un título, da igual, uno que pidan 13,3. Un 13,6. 13,6. Para matemáticas, física. Sí, 13,6. La nota máxima es un 14. Claro, pues yo creo que cuando se siente en el examen no tiene que estar pendiente de que tengo que sacar un 13,6, tiene que estar pendiente de hacer su examen. ¿Y eso por qué? Porque si tú entras, te pones el examen y de repente lo miras por encima y con los nervios y tal dices, esta pregunta no me la sé. Si estás pendiente de la nota, automáticamente lo que vas a pensar es no me lo sé, sino ya no entro. Ya no voy a entrar. Claro. Y eso es un desastre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer en ese momento? Olvidarse de esa pregunta, ver el resto del examen, empezar por las que mejor se sabe, donde se siente más seguro y empezar a desarrollarlas. Y le va a pasar lo que ha pasado siempre, que es que te tranquilizas, te serenas y poco a poco vas sacando de ti. Y cuando llega esa pregunta que no te la sabías en absoluto, yo no te digo que pases de 0 a 100, puede que sí, porque a veces los nervios hacen decirte... Que te bloqueas al principio, pero luego ya... ¿no? Pero sí que es verdad que puedes salvar y salvas cosas. Y entonces, yo mi consejo es que estén pendientes de hacer su examen, no estén pendientes de la nota, porque para eso estamos pagando a la gente, para que corrija. Y por muy bueno que sea el estudiante, al final la nota la pone uno que sabe más que él. Entonces, es frecuente que la gente salga diciendo... me ha salido fatal el examen, y luego no está tan fatal. Sobre todo esta gente con notas muy altas son muy exigentes, cualquier pequeña cosica la magnifican mucho y piensan que le va a salir fatal, y luego cuando tienes una persona normal, sin nervios, sin esa presión, que corrige de manera objetiva el examen, dicen, eso que por lo que tú te estabas preguntando era una chorrada. Claro. No tiene efecto. Entonces, si tú en ese momento estás pensando, esto medio punto menos, eso es malo para ti. Es malo para ti. Estás haciendo algo que no te toca. Entonces mi consejo es eso, que estén tranquilos. En este sentido, Joaquín, hay cada vez, no sé si es cada vez más estudiantes que pasan a una segunda PAU con el fin de elevar la nota. Sí. ¿Eso os está ocurriendo? Eso pasa, luego, a finales de junio, ¿no? Creo que la segunda vuelta es el 30 de junio. 30, 1 y 2. 1 y 2. Eso ahora pasa más porque antes acuérdate que tenemos fase de junio y fase de septiembre. Había septiembre. Entonces, ¿qué pasa? Que en septiembre en septiembre subiría la nota. Sí, pero en septiembre estaba todo... Y ahora en julio también está todo pillado. ¿Qué es lo que pasa? Que antes tú decías, en junio no saco, pero en septiembre me voy a presentar. Entre medias está el veranito, está no sé qué, al final no he conseguido la nota, pero estoy en este título que, en fin, que también me gusta, y cuando llegaba la hora de la verdad, no se presentaban. Ahora, ¿qué pasa? Que entre junio y julio hay muy poca distancia. Son nada, entonces, 4 semanas. Claro, entonces es normal, y además me parece lógico, que se vuelvan a presentar. Es verdad que cuando se presentan a julio, la nota ya no le vale para muchos títulos que ya se han cubierto en junio, pero le vale para el año siguiente. Tú imagínate a alguien que se ha quedado en un 13,2 y necesita un 13,3. Pues este año no se hunde el mundo. Este año estará en otro título distinto del que quería. Ya, pero ¿qué haces todo el año, Joaquín? Pues haces otro... Se lo puedes estar preguntando mucho. Dicen, sí, pero suena como un año perdido, ¿no? Pero no es perdido. No, al final, por eso, ¿te acuerdas que comentábamos antes de esa presión de decir, todo lo necesito de inmediato, ¿no? Pues es que a veces, mira, cuando te gusta una persona, le entras, ¿no? Y a veces perseveras. Y a veces perseveras. ¿Pero por qué perseveras?
¿Cuándo perseveras? Cuando merece la pena. Y entonces, a cualquier estudiante que me esté oyendo, yo siempre lo paso a ese lado del amor, porque me parece que es que los estudios los tienen presente, pero la parte hormonal la tienen todavía más presente, ¿no? Entonces, cuando a alguien le interesa algo, persevera. Y lo importante no es conseguirlo ya. Lo importante es conseguirlo. Entonces, claro, el que no entra, siempre ponemos el caso de medicina con enfermería. No entro en medicina este año. Bueno, pues este año haré enfermería. Y no pasa absolutamente nada. ¿Es que pierdo un año? No pierdes un año. Estás ganando la vida. Yo creo que esa es un poco la reflexión. Porque, claro, si tú de repente te conformas con el título que no quieres, eso es para toda tu vida. Entonces, si en junio te ha faltado no sé qué, has fallado no sé qué, has fallado no sé cuántos, tienes planes B siempre. Y aparte que nunca sabes qué va a ocurrir. Luego te metes en ese título que no era el A, sino que es el B, y llegas y encuentras tu lugar. Claro, te sientes cómodo, igual te gusta tu lugar, y dices, oye, esto está estupendo. Pues resulta que está estupendo, me dedico a esto, no tengo la presión que tendría en el otro, desde el punto de vista laboral, y de repente te gusta. Que no, pues entras. Ahora, es verdad que el que en junio pues la nota no le da, por lo que sea, pues el consejo es que a los 20 días se vuelva a examinar. ¿Por qué? Por 3 motivos. El primero, porque ya no se juega nada en julio. Segundo, lo tiene todo muy fresco. Lo tiene todo muy fresco. Y tercero, ya no tiene los nervios de ser la primera vez que te presentas. Entonces es verdad que sería muy anormal si le apeteciese examinarse en julio. No estoy aspirando a que le apetezca. Ya. Pero sí estoy aspirando a que diga, ¿de verdad quieres esto? Pues si de verdad lo quieres, tendrás que hacer este sacrificio de 20 días. Aunque no te apetezca. Seguirlo. ¿Qué le decimos a los padres? ¿Qué consejos? Tú ahora decías, Joaquín, que también has tenido aspirantes en selectividad de los tuyos, ¿no? No sé cuál es el consejo. Es decir, ¿lo vas a hacer bien, tranquilo, que vas a sacar un 10? Pues yo creo que se les puede decir, ¿no? El consejo es que le digan que no estén pendientes de la nota, por supuesto. Yo creo que eso es fundamental. Sí. Que no les digan, decir que haz tu examen, no te preocupes, lo sabes para hacerlo bien y haz lo que tengas que hacer. Confía en ti. Más que decir confiamos en ti, que eso ejerce presión, confía en ti mismo. Porque ha llegado donde ha llegado por ti, no por nosotros. Tú no has obtenido un 9 en bachillerato, un 7 en bachillerato, o lo que sea, porque confiamos nosotros en ti, sino porque tú has confiado en ti. Entonces, confía en ti y no pasa nada, si de repente las cosas no salen como parecen, porque siempre hay planes B y planes C. No pasa nada. Colegios públicos, colegios privados, institutos públicos, colegios privados, ¿siempre luego se buscan esas distinciones? ¿Están realmente ahí en las notas que luego se publican de la PAU? Bueno, el decir, mira, colegios privados, tal. Tienes un poco de todo. Es decir, yo no voy a dar yo puedo hablar de la PAU, no puedo hablar de las notas que traen de sus centros y tal, pero ahí tienes gente brillante y tienes institutos que tienen unas notas muy altas y otros que las tienen más bajas, y en los privados y concertados pasa igual. Pasa exactamente igual. Pero realmente bueno, ahí la cuestión, fíjate que la manera de analizar esto correctamente sería comparándolas a nivel de asignatura. En el colegio X o en el instituto X, ¿cuál es la nota media de un grupo en química? ¿Y qué nota media han sacado esos mismos alumnos en la PAU? Claro, pero tendrías que ir a nivel de clase. De cada clase. De cada clase. Aula por aula. Claro. ¿Por qué? Porque tú te puedes encontrar con que en un instituto donde hay 200 estudiantes de bachillerato, pues tienes los del bachillerato de investigación y tienes los del bilingüe y tienes los de no sé qué, y luego tienes otros grupos que no son tan buenos, aunque todos tengan la matemática aplicada a las ciencias sociales, por ejemplo. Pero las notas son diferentes. Entonces, ahí puede haber diferencias, pero no siempre entre públicos y privados, No, eso no pasa. También es verdad que el contexto socioeconómico pues, no es el mismo, pero da igual en público o en privado. Va a ser el mismo contexto los de Juan Carlos I o los de Alfonso que los que viven en mitad de la nada. Sí, ya. Tenemos también las mismas diferencias en lo público y en lo privado.
La última cuestión, y es informativa, el 10 de junio salen las notas. El 10 de junio, antes de las 11 de la mañana, los evaluadores meterán las clarificaciones y nosotros teóricamente las publicaremos a las 4 de la tarde. Si todo va bien, nos damos un margen, pero nosotros en cuanto todo está bien y tal, las publicamos. Es decir, a mediodía lo normal es que estén publicadas. Y entonces respiras ya, Joaquín. Entonces empieza a respirar. Empieza la fase de reclamaciones, que son 3 días, pero bueno, ya la cosa, de aquí a mañana se pone todo muy empinado. Joaquín Lomba, coordinador de la PAO, de la prueba de acceso a la universidad, aquí en la Universidad de Murcia. Gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en Onda Regional.